La prevención de un accidente cerebrovascular se basa principalmente en el control de los factores de riesgo modificables y la adopción de hábitos de vida saludables. Dado que muchos de estos factores son silenciosos, la clave es la constancia y el monitoreo preventivo. Y así comenzamos. Comenzamos con los investigadores médicos, hablando de accidentes cerebrovasculares. Cada 5 minutos se presenta un accidente cerebrovascular en el mundo, ya sea de tipo isquémico o de tipo trombótico o tipo hemorrágico. Quiere decir que la incidencia es muy alta. ¿Por qué es importante cuidar el cerebro para evitar estas afecciones? Cada vez creo yo que se accede más a esa posibilidad de prevención. Y hoy día tenemos productos que se han adherido a la medicina convencional. Además, Norbrain y sus efectos en los pacientes con ACV. Los ácidos fenólicos de Norbrain van a mejorar la función de nuestro sistema nervioso central, disminuyendo la neuroinflamación y disminuyendo el estrés oxidativo. ¡Iniciamos! Vamos a hablar hoy de testimonios acerca de accidentes que se mezclaron con trastornos también cognitivos. Hemos ido trabajando con nuestro equipo médico y con el equipo de producción Byron sobre lo que impacta cuando uno narra un testimonio, y esta es una mujer muy importante en su familia, en su círculo social, porque empezó a traer dulcitos de México cuando no habían todavía en Guatemala, ahí por los años 1990-2000. Total es que ella tenía una tienda que estaba siempre llena de todas estas ricuras. Pero un día de esos empezó ya a tener problemas de alguna manera cognitivos que no fueron adecuadamente tratados. Y un día nos dan la noticia de que no se quiso levantar de su cama porque tenía paralizada el rostro y algo del cuerpo. Así es que con esta introducción le doy paso a algo que sufrió un deterioro que te voy a ir contando, pero que yo creo que es bueno que ya con esta condición tú nos puedas decir ante qué estaba exponiéndose esta persona y esta familia. Lo primero que llama la atención es que las personas se sienten sanas, ¿verdad? Están bien, están trabajando. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en las historias que te cuentan los pacientes con ACV es que ellos estaban sanos, dice, hasta que se enfermaron súbitamente. Nosotros sabemos que eso no sucede así. Desde luego, ¿verdad? Porque esta persona en particular, debido a su júbilo y a lo que ella mantenía, pues ella no tenía que enfermarse. Y la otra cosa, Byron, era que yo la conocía personalmente, entonces ella hacía un poco de mofa y de chiste cuando ya venían los olvidos y también la familia, de tal manera que no se chequearon, pero la condición del problema cognitivo fue empeorando y un día la persona se cayó y tuvo un esguince severo del tobillo que ya la envió a la cama. Y ya en la cama el trastorno cognitivo se complicó mucho más, la hemiplegia que tenía, la parálisis del lado derecho todavía mucho más. Y entonces aquella persona jocosa, alegre, socialmente importante, porque a todos les gustaba trabajar con ella, ¿verdad? Al jardinero, a las muchachas, porque era un ser esplendoroso. Ya se vio sumida a estar en su lecho de cama, y aunque hubo enfermera, hija que se tuvo que encargar de ella, empezaron los problemas de tener a un paciente crónicamente encamado, ¿verdad? Las famosas escaras de cúbito. Lo que sucede con estos pacientes es que normalmente tienen trastornos metabólicos que se han ido ocultando porque la gente los toma como normales. Ella es grande, ella es así, está bromeando, le gusta hacer un chascarrillo, pero en realidad las personas empiezan a tener deterioro. Una cosa que no sé si lo has notado todos los pacientes que vemos es que el paciente que tiene trastornos de demencia inicial se empieza a retraer, se queda calladito, no platica mucho, porque no se quiere dar la imagen al público de que tiene deficiencias. Y los que empiezan a tener temblores, esconden la mano. El paciente que tiene una hemiplegia la sustituye porque está cansada, porque le duele, porque no quiere caminar. No sé por qué los seres humanos tratamos de esconder una limitación física cuando lo que debíamos de pedir es ayuda, ¿verdad? Miren, no estoy bien, hoy no amanecí bien, esto no es normal. Desde luego, ¿verdad, Byron? Tal vez en este sentido, tú que ves muchos casos, esto bien tiene que ver mucho con el aspecto de la personalidad, ¿verdad? En lugar de poder admitir que algo me está ocurriendo, el paciente que tú describes muy bien empieza a narrar la misma historia que se sabe bien para pretender creer que no está perdiendo la memoria. Y el otro problema que tenemos es que no saben que son hipertensos,
Entonces, una persona que no tiene un factor de riesgo, entre comillas, ya establecido, cuando sufre una lesión en el amanecer de la mañana o cuando está en la tarde, todo el mundo se extraña porque nunca se había quejado, ¿verdad? Sí, a mí me llama mucho la atención porque cuando hoy día hablamos de prevención y todas estas condiciones, esta persona finalmente se encama, desarrolla escaras de cúbito que le hacen ver los huesos de la columna vertebral, del sacro, se afanan, paga seguro social y entonces le mandan su medicina, pero cognitivamente, motoramente, nunca mejoró. Lo peor de esto, Byron, es lo que empezó a ocurrir. Las muchachas se alejaron del lugar, la enfermera costaba que llegara y una hija tuvo que sumarse al equipo con un franco deterioro de ella misma porque al final, después de una semana, un mes, un año o dos, es complicado. No hay quien supla a estas personas y va ocurriendo la enfermedad de la paciente y la enfermedad del ayudador. Lo que la gente no se da cuenta son los costos que van a manejar después, no solo en económicos, sino los costos de persona, tiempo. Porque realmente estar cuidando a una persona con limitación física requiere demasiada condición. La gente tiene que dejar su trabajo, tiene que contratar a alguien, tiene que pagar eso extra. Y eso sale mucho más caro que haber hecho la prevención previa, ¿verdad? Pero no lo analizamos, los seres humanos no tomamos en consideración. Posteriormente vienen complicaciones muy severas porque los pacientes ya con una paraplegia establecida difícilmente se van a recuperar, empiezan a tener depresión, se deprimen tanto que después ya a veces ya no quieren seguir luchando, ¿verdad? Y ese es un problema muy serio y muy común. Byron, este conversatorio, que así le llamamos, tiene el objetivo de generar conciencia, ¿verdad?, en nuestro grupo de población, porque ya hay una buena cantidad de personas que sí requieren, primero, hacer el famoso chequeo que la doctora Miranda hablaba muy bien, de cómo algunos factores de riesgo van a incidir en el desarrollo más adelante de un accidente cerebrovascular. El efecto que estamos teniendo hoy día con ácido rosmarínico, que no lo conocíamos en el tiempo en que yo te hablé de este caso. Sin embargo, la hija que ya tiene este problema, ya la tenemos con ácido rosmarínico. Es la niña, que era la chiquita de la casa, ya está empezando a presentar toda esta condición. No es una mujer muy platicadora, tiene un cuarto abarrotado de peluches. Ya su comportamiento no es del todo normal, tiene 58 años de edad, digamos, ¿verdad? La mamá también enfermó muy temprano, así es que tenemos que incidir, Byron. Dianita nos preguntaba qué vamos a hacer para poder incidir en que las personas de alguna manera digan, bueno, derivado del programa de hoy, mañana hago mi cita o compro Norbrain o empiezo a vigilar mi cuestión oxidativa, o la persona que está escondiendo sus problemas de que ya se nos olvidan las cosas, lo empieza a narrar y pide ayuda. Sí, yo creo que uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta es que si eres hipertenso, tienes problema de presión alta en tu familia, sea tu mamá, tu abuelita, pues lo lógico es que uno se vigile, se controle para ver si no tiene problemas. Hay que medir los niveles de colesterol y triglicéridos si estamos un poco pasados de peso. Pero recuerden que todas las personas, aún los delgados, pueden tener niveles altos de colesterol. O sea, el peso no necesariamente es lo importante. A veces lo que no se ve es lo que está mucho peor. Yo tengo mucho más problema para manejar pacientes delgados con colesteroles altos que al paciente obeso. Porque ese paciente seguramente no cree que pueda tener esa condición ni cree que pueda necesitar una medicación. Sí, eso es un problema muy serio. Yo tengo unos pacientes, una familia completa que son delgados. Llegarán a pesar 110, el que más Pero pesa. con dislipidemia. Todos tienen una dislipidemia severa y todos son hipertensos. Ya 3 de ellos han tenido accidentes cerebrovasculares. Entonces, la insistencia a veces es porque nosotros nos confiamos de lo que creemos tener a la vista, pero no hay que confiarse. Hay que tomar sus medidas precautorias. Y hoy día es más fácil. Hay muchos lugares donde se pueden hacer los controles. Hay laboratorios casi en todos lados. Los médicos están mucho más disponibles que antes. Y hay mejores medicamentos, empezando con Nordi, para poder recuperar cuando el paciente tiene una lesión. Por ahí esbozo yo una sonrisa contigo cuando platicas eso, porque cuando vimos a doña Elvira en el intensivo, le digo yo, usted vino con una presión altísima, ¿por qué no se tomó su medicina? Y me decía, ¿qué le va a hacer a esta mujerona? Porque era grande, una pastillita de este tamaño, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos un aliado, ¿verdad? Tenemos Norbrain. Y nosotros hacemos la promoción de esto porque, insisto, las personas nos llegan diciendo, usted dijo, casi es un compromiso, que ya hay nuevos avances. Tú ya hablaste o vas a hablar de la eficacia del ácido rosmarínico, cómo puede
reperfundir, hacer nuevas uniones neuronales cuando hay procesos de obstrucción o isquemias cerebrales. Así es que evitemos que, así como le sucedió a esta familia, haya una próxima que tenga un problema en casa con un accidente cerebrovascular que se pudo haber evitado y un nuevo miembro de la familia supeditado a cuidar una enfermedad que no mejora. Sí, recuerden siempre que es mejor prevenir que curar. Después de estos consejos de salud, Cada 5 minutos se presenta un accidente cerebrovascular en el mundo, ya sea de tipo isquémico o de tipo trombótico o tipo hemorrágico. Quiere decir que la incidencia es muy alta. no se despegue de los investigadores médicos. Meditip. Aprendamos más de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué porcentajes de accidentes cerebrovasculares ocurren en personas menores de 65 años? Opción A, 5%. Opción B, 15%. Opción C, 25%. La respuesta al volver. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en SIM ponemos a tu disposición atención especializada. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexquetoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Hoy más que nunca la medicina necesita información confiable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrea Bonilla, ginecóloga y obstetra, además tesorera de la Asociación de Médicos Izabalenses. Y en esta ocasión vengo a invitarte a que participes con nosotros en nuestro segundo Congreso del Caribe. La medicina basada en evidencia contra toda la desinformación digital que existe. Te esperamos este 4, 5 y 6 de junio aquí en Amatique Bay. Inscríbete a los teléfonos que aparecen en pantalla. Regresamos con los investigadores médicos. Es momento de la respuesta de hoy. ¿Qué porcentaje de accidentes cerebrovasculares ocurren en personas menores de 65 años? A, 5%, B, 15%, C, 25%. Respuesta correcta, C, 25%. Aunque muchas personas relacionadas con los accidentes cerebrovasculares son adultos mayores, aproximadamente 1 de cada 4 ACVs ocurren en personas menores de 65 años. El aumento del estrés crónico, hipertensión, obesidad, diabetes, sedentarismo, tabaquismo y trastornos del sueño han provocado que cada vez más adultos jóvenes presenten factores de riesgos importantes. Incluso, personas entre los 30 y 45 años pueden sufrir un ACV, por lo que reconocer síntomas tempranos y mantener controles médicos preventivos es clave para reducir el riesgo. Gracias por seguir con nosotros en su programa Los Investigadores Médicos, abordando en este siguiente bloque el cuidado del cerebro y sobre todo del sistema nervioso central. Para abordar este tema tan importante nos sigue acompañando el doctor Byron Labarreda. Doctor, gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Diana, muy amable. Muchas gracias por la invitación.
Para nosotros, doctor, siempre es un placer tenerlo, sobre todo cuando estamos hablando de un tema en el cual usted es el expertise. Así que vamos a ir iniciando, doctor, porque ¿cuál es la importancia de cuidar entonces nuestro cerebro y el sistema nervioso central? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es que el cerebro constituye la central de información, es el centro donde tú recibes todo el entorno que te rodea y tú te comunicas con él por medio de tus pensamientos y tus acciones. Entonces, digamos que es el control general para el sistema de funcionamiento, de vida de relación con el ambiente. Claro, realmente dependemos de todo para tener esta relación tan importante que usted mencionaba y obviamente sabemos que las secuelas de una ACV pueden ser muy dramáticas para la persona y obviamente limitan ese acercamiento del cual hemos estado hablando. Pero doctor, hablando de cifras, ¿podríamos hacer mención de algunas que estén impactando realmente a la población? Mira, cada 5 minutos se presenta un accidente cerebrovascular en el mundo, ya sea de tipo isquémico o de tipo trombótico o tipo hemorrágico. Quiere decir que la incidencia es muy alta. Y fundamentalmente las causas son problemas metabólicos, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, la vida sedentaria, el sobrepeso. Y una cosa que es muy importante últimamente, la tecnología. ¿Por qué, doctor? Resulta que a finales del siglo pasado empezamos a notar que un índice que manejábamos empezó a variar. Resulta que el índice de Flint es una variante que se utiliza para medir el coeficiente intelectual del ser humano. Durante la segunda mitad del siglo XX empezó a elevarse a nivel mundial. La gente empezó a tener mayor capacidad de conocimiento y su coeficiente intelectual era mayor. A partir del año 99 empezamos a ver lo que se llama Flint inverso. La gente empezó a bajar los niveles de coeficiente intelectual. Y realmente en Noruega, Escandinavia, se han empezado a hacer estudios ya con más preocupación. El gobierno está invirtiendo ya, ¿qué está pasando? Porque empezaron a notar que el coeficiente intelectual de los estudiantes se está viendo para abajo. Bajó en un promedio 7 puntos. Incluso de los niños, ¿no, doctor? Porque se ha demostrado, según ciertos estudios, que no se ha llegado a desarrollar a los niveles que se desarrollaban antes. ¿Es así? Lo que sucede es de que parece incongruente porque tenemos al alcance de la mano la tecnología para poder tener el conocimiento. Sin embargo, nos dedicamos a ver chistes, a ver cómics, a ver cualquier tontera que en realidad no está haciendo que tu cabeza piense. Si no hay un desafío real. Recuérdate que parte del conocimiento, lo que hacíamos, por ejemplo, en los años 80 cuando estudiábamos, era que íbamos a una biblioteca, porque no habían libros para todos, y sacábamos el libro de la biblioteca, hacíamos un resumen del tema, lo teníamos que conocer, y luego empezábamos a hacer análisis de ese tema hasta que tuviéramos cimentado el conocimiento. Eso permitía dar bases claras y concisas del conocimiento. Hoy día los patojos ya no hacen eso, porque es más fácil el copy-paste, y ya no tienen que saber absolutamente más. Entonces el problema es que el conocimiento se está diluyendo. La información es tan abundante que se vuelve redundante. Y la gente lamentablemente dedica su tiempo a cualquier cosa menos a saber. Realmente lo que estaban mencionando, ¿no? Es esa computadora magnífica que tenemos que realmente podría absorber muchísimo conocimiento y al no verse de alguna manera con retos, va minando ese potencial, ¿no, doctor? El otro problema que ha sido importante y que no tenemos que perder de cuenta es que nosotros somos un embudo genético. Hace más o menos 76,000 años hubo una gran explosión en la Polinesia y eso destruyó los ecosistemas que estaban en ese tiempo en África. Entonces, los primeros pobladores del África, los primeros homínidos que ya estaban ahí, empezaron a ser mermados. Se calcula que llegamos a ser entre 20 a 80,000 seres humanos en todo el planeta. Eso realmente para fines genéticos es una cosa mínima. Estamos muy cerca de la extinción. Eso hizo que se acumularan en las periferias, en las orillas del mar, algunos núcleos de población humana. Pero eso también permitió que la formación de genes más nutrida se viera mermada porque empezamos a reproducirnos entre los mismos grupos pequeños. Eso provocó que todos respondamos muy similarmente a virus, por ejemplo. Y en las últimas décadas hemos visto ese ataque, ¿verdad? Porque realmente viene una epidemia, viene una pandemia, viene otro brote, y todos parece que respondemos igual. Nadie se defiende, todo el mundo pareciera que no tiene defensas,
pero es por ese embudo genético del que somos producto hoy día, ¿verdad? Muy interesante y es por ello tan sabio leer porque además va a estimular así todo su cerebro. Doctor, además de los factores de riesgo que mencionó previamente, ¿qué podemos hablar o mencionar respecto al estrés oxidativo y el daño que hace en nuestro cerebro? Lo que sucede es que, como cuando tú acumulas basura en tu casa, ¿verdad? Si tú llega un momento en que tienes tanto desecho que no te puedes mover en un cuarto, tu movilidad se limita. Las mitocondrias, que son las baterías del cerebro, son las que cargan de energía y de comunicación una con otra las neuronas, empiezan a tener esos tropiezos porque hay demasiada basura dentro de la célula. Y en la comunicación entre neuronas también se ve limitada. Esos factores tienen mucho que ver con la dieta, la poca actividad física que tiene el humano hoy día, ¿verdad? Porque la moda ahora es estar viendo televisión, las series, llaman maratones de tele, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Una maratón de una serie. Cuando antes se hablaba de hacer ejercicio, de vida aeróbica, que era lo sano, era lo saludable. Doctor, bueno, además de todo ello, de los altos niveles de sedentarismo, de la obesidad, de la tecnología que lamentablemente está jugando mucho en contra sobre todo de la población joven, ¿hay alguna manera de prevenir y que esto no llegue a una emergencia que nos lleve a una hospitalización? Hace algún tiempo ya venimos platicando con el doctor Jacobo Aguilar de la necesidad de que la gente se dé un regalo al año. Él ha sido muy insistente en eso, que la gente tiene que prevenir, pero no lo hacemos. Cada uno de nosotros deberíamos de tomar el día de nuestro cumpleaños para irnos a hacer laboratorios, un chequeo médico de rutina, para regalarnos un año nuevo que sea agradable, ¿verdad? Esa sería una conducta adecuada, y es lo que se hace en otros países del mundo. Claro, yo estaba leyendo, doctor, algunas estadísticas donde se nombraba que los pacientes jóvenes, los varones, tienen un 30% más de mortalidad que las pacientes mujeres en ese mismo rango de edad porque no hacen un chequeo preventivo como nosotros, por ejemplo, cuando es el mes de la mama, cuando tenemos esa costumbre, ¿no?, de hacer un chequeo rutinario, por así decirlo, y la importancia de recalcar en ello. Así que, por favor, si usted nos está sintonizando, escucha al doctor, a los profesionales y vaya con los especialistas porque realmente las secuelas pueden ser muy graves y un diagnóstico temprano puede y va a cambiar su vida. Doctor, quisiera que me comentara, todavía tenemos algún tiempo para poder charlar de ello, acerca de los múltiples beneficios que tiene Norbrain y además uno de sus ingredientes, de sus componentes, que es el ácido rosmarínico. ¿Qué nos puede comentar? ¿Por qué es tan potente? En estudios que se empezaron a realizar en ratas, los primeros se hicieron en Brasil, ya, en la fase 2 del estudio del ácido rosmarínico, se empezó a demostrar que se provocaba isquemia en las ratas a propósito. Se les cerraban las carótidas para que no hubiera buen flujo de sangre y se provocaba un accidente cerebrovascular, un ACV. Notábamos que las ratas empezaban a tener mejoría con el uso del ácido rosmarínico en un inicio. Todavía no se conocía exactamente qué estaba pasando, ¿verdad? Ya estudios más avanzados después de esos estudios de los años 80 empezaron a mostrar que el ácido rosmarínico facilita 3 procesos. Uno es que las interconexiones neuronales se mejoran porque la función mitocondrial está mejorada, ¿verdad? Segundo, el desecho que se saca de la neurona porque se activan todas las células que colaboran con la función neuronal, que son los astrocitos, que son como que habláramos de sus ballets de apoyo. Empiezan a proliferar los astrocitos y estos son los que realmente sacan adelante la neurona. Y el tercer factor que es importante es que facilita los procesos de inflamación, que se vayan reduciendo los procesos inflamatorios que se producen por la oxirreducción que se da en la célula. Entonces esos 3 factores básicos son los que son la bandera de estandarte del Norbrain. ¿Y lo podríamos hacer de alguna manera preventiva, doctor? Por supuesto. Si tú, por ejemplo, empiezas a acumular desechos, ese es uno de los factores importantes. Los seres humanos normalmente empezábamos a acumular desechos a los 50 años, de una forma normal. Con la dieta y tanto producto químico que viene ahora en los envases que consumimos todos los días, se empiezan a producir tan jóvenes como a los 26 años. Entonces se han hecho estudios de que personas con 25 o 26 años empiezan a tener estrés oxidativo, empiezan a acumular desechos y empiezan a tener trastornos ya de conducción neuronal.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y gracias como siempre por llevarnos de la mano y poder aprender realmente y sobre todo valorar nuestro cerebro y cuidar nuestro sistema nervioso central de la manera en la que usted como siempre nos lo explica, y obviamente espero que todos en casa hayan tomado nota y visiten a su médico de confianza, y si no, el doctor Labarrera seguramente los estará esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Vamos a continuar con mucho más. Soy el doctor Eduardo Álvarez de la Corporación Farmala. El día de hoy hablaremos sobre Norbrain, su aliado en la protección del accidente cerebrovascular. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, nuestro cerebro pierde rápidamente el suministro de oxígeno y sustancias nutritivas necesarias para la supervivencia de las neuronas, ocurriendo cambios moleculares críticos que ponen en riesgo la vida de los pacientes afectados. Se instaura un desequilibrio de los neurotransmisores excitatorios que alteran la función del cerebro. Rápidamente desencadena una inflamación cerebral, un estrés oxidativo y la pérdida de las conexiones cerebrales o sinapsis, además de un deterioro de la integridad de la barrera hematoencefálica. Norbrain es nuestro producto biomolecular, coadyuvante en la terapia de recuperación frente al accidente cerebrovascular. Está compuesto por ácido carnósico, ácido rosmarínico, calendulina, ácido oleico y GABA, que en conjunto nos va a dar una recuperación satisfactoria. Norbrain, como neuroprotector cerebral, nos permite preservar la barrera hematoencefálica, impide la muerte desproporcionada de las neuronas, modula el estrés oxidativo neuronal, interviene en la producción de mielina, es un soporte estructural de las membranas de las células nerviosas, protege el cerebro de esa hiperexcitación cerebral, corrige la disfunción mitocondrial tan importante, regula el proceso de neurogénesis, que no es más que la formación de nuevas neuronas, restablece las conexiones alteradas, mejora el flujo sanguíneo y limita el edema cerebral mediante su acción antiinflamatoria cerebral. Norbrain, como neuroprotector, está formulado con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir la discapacidad funcional en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Tener a la mano Norbrain nos protege a las neuronas del daño secundario, limitando las secuelas motoras y cognitivas. Norbrain favorece la creación de nuevas sinapsis y la recuperación de funciones perdidas, tanto como el habla y el movimiento, lo que impacta directamente en la autonomía diaria y la calidad de vida de los pacientes. Norbrain favorece a la disminución de la neuroinflamación tras ocurrir un accidente cerebrovascular, favoreciendo la recuperación y la intercomunicación entre las neuronas. Después de estos consejos de salud, Cada vez creo yo que se accede más a esa posibilidad de prevención. Y hoy día tenemos productos que se han adherido a la medicina convencional. no se despegue de los investigadores médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexquetoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide, cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso.
La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol. Es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular, y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta. La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol. Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarles. Les saluda el doctor Bernardo Monroy, médico de pediatría desde Puerto Barrios y Izabal. Y en esta ocasión queremos invitarlos al segundo Congreso del Caribe, el cual se llevará a cabo en Puerto Barrios y Izabal. Y nuestro tema principal es medicina basada en evidencia en el marco de la desinformación digital. Este se llevará a cabo en el Hotel Amatique Bay los días 4, 5 y 6 de junio de este año y los esperamos para poder participar en el mismo. Si tú eres profesional de la salud o ciencias afines o médico en formación, este congreso te va a interesar. Te esperamos. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Lintox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Lintox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Sevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Movepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasas sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Tu salud en cifras.
Los accidentes cerebrovasculares, ACV, son una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Se estima que cada año más de 12 millones de personas sufren un ACV y aproximadamente 6.5 millones fallecen por esta causa. Además, cerca del 25% de los casos ocurren en personas menores de 65 años, reflejando un aumento preocupante en adultos mayores. Durante un ACV, el cerebro puede perder hasta 1.9 millones de neuronas por minuto, por lo que actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre la recuperación y secuelas permanentes. Factores como hipertensión, diabetes, estrés, tabaquismo y sedentarismo continúan siendo algunos de los principales desencadenantes. Gracias por continuar con nosotros. En este su programa, Los Investigadores Médicos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de tener a dos grandes de la medicina biomolecular, la doctora Gabriela Miranda y el doctor Jacobo Aguilar, que nos estarán compartiendo acerca de este tema tan interesante y obviamente el impacto de la medicina biomolecular en ello. Pero vamos a iniciar con usted, doctor Aguilar, si me lo permite, porque sabemos que es posible, además de todo lo que hemos escuchado, cuidar el cerebro y sobre todo también disminuir la tasa de un ACV y sus complicaciones que pueden ser secuelas muy agresivas, doctor. Así es, Dianita, aquí contento como siempre cada semana. Gaby, ahí para, como platicábamos, poder enviarle siempre tips y estímulos a la población para que puedan de alguna manera atender todas nuestras propuestas. Sí, efectivamente cada vez creo yo que se accede más a esa posibilidad de prevención. Y hoy día tenemos productos que se han adherido a la medicina convencional y por lo tanto casos como el que ya platicamos, que van ocurriendo a los ojos de uno y va ocurriendo ese deterioro tan grande que mina a la gente de poder estar, ser, manifestarse socialmente y toda una vida de logros se queda a un lado cuando hay un accidente cerebrovascular de una magnitud importante. Doctor, ¿por qué lo hace tan difícil llegar a una prevención? Yo creo que siempre lo volvemos a platicar, ¿verdad, Gaby? Que la prevención no vende, decimos, y realmente tenemos que alertar a las personas de que nos tenemos que mantener bien. Probablemente, Dianita, vamos a tener que hacer en el público como se hace con las vacunas, ¿verdad? Ven a vacunarse hoy para evitar una condición que puede afectarle su vida permanentemente. Yo creo que nuestros programas sí están incidiendo en la población y decir yo no quiero llegar a desarrollar Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa o que me dé un derrame cerebral habiéndolo podido prevenir. Es difícil porque realmente habían pocas pautas de tratamiento, no le habíamos llegado a la población tan efectivamente y tenemos que volver a insistir en que la prevención hay que hacerla temprano. En este caso, 40, 45 años o desde que uno empieza a vivir. Claro, realmente involucrarnos ya en una cultura que cambie radicalmente la manera en la que hacemos los chequeos en los médicos, ¿no, doctora? Y te quisiera preguntar a ti, ¿cuáles crees tú que deberían ser las medidas concretas o el camino realmente para enfatizar la prevención y de alguna manera cambiar esas estadísticas que pueden ser tan alarmantes? Es importante saber que existen muchas medidas de prevención, pero una de las principales son los chequeos médicos continuos. Visitar al médico por lo menos 2 veces al año, realizarse todos sus exámenes de laboratorio pertinentes, mantener controladas esas enfermedades crónico-degenerativas que ya conocemos. Si sabemos que padecemos de la presión arterial, pues mantener esa presión controlada con un chequeo médico constante. Tenemos pacientes, y son muchos pacientes, que incluso pasan años sabiendo que son hipertensos, teniendo el mismo medicamento que le dejó en la primera consulta el médico que le detectó la hipertensión arterial. Entonces, vemos que esos pacientes no llevan un control adecuado de esto y cuando consulta con nosotros muchas veces ya ellos tienen signos o síntomas de los cuales nos puede indicar que la enfermedad ha avanzado. Así que principalmente estos controles con sus médicos, estos chequeos constantes sí son importantes. Si te diagnostican una enfermedad crónica, como en este caso la hipertensión arterial, sabemos que es de checarse continuamente, saber cuánto tenemos de presión arterial por lo menos una vez por semana. Y eso es fundamental para todo paciente que está diagnosticado con hipertensión arterial.
para no llegar a todos estos, al evento cerebrovascular, a este proceso que pasó a la paciente del doctor Jacobo, ¿verdad? Tenemos esta historia en la cual, como él lo decía, es una paciente que tuvo logros en su vida y luego pues verse atada a todos estos signos y síntomas que pues ya vinieron con este proceso de inflamación, de neuroinflamación debido a pues el evento cerebrovascular. Así es, doctora. Bueno, y además de un chequeo preventivo en un tiempo oportuno, sobre todo si puede ser una vez al año, mucho que mejor. Pero además este gran esfuerzo también proviene de las clínicas del CIM. Cuéntanos al respecto. Bueno, en las clínicas del CIM estamos centrados en lo que es la salud preventiva, porque como bien lo decíamos anteriormente, la salud preventiva es algo que en Guatemala no estamos educados para eso, y no solo en Guatemala, a nivel de Centroamérica, a nivel del mundo, realmente la prevención es algo que no tomamos en cuenta y es algo muy importante porque nos evita complicaciones futuras, nos evita estas enfermedades crónico-degenerativas que vemos que al final los tratamientos de estas enfermedades son mucho más caros que prevenir estas enfermedades como tal. Así que en las clínicas del CIM estamos interesados en eso específicamente, cómo prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, definitivamente disminuyendo procesos de inflamación crónica de bajo grado, disminuyendo estrés oxidativo y tratando las enfermedades metabólicas que ahora pues hemos visto que se escucha mucho, que tienen un auge, pero que realmente son enfermedades que vienen con nosotros desde hace mucho tiempo, pero no se les había dado la importancia que esto pues la importancia que amerita realmente, porque debido a todos estos procesos metabólicos es que podemos llegar en algún momento determinado a padecer de un evento cerebrovascular. Claro, mal cuidado, con malos chequeos como ya los estás mencionando y un protocolo inadecuado para atender a los pacientes que seguramente no solamente tienen una enfermedad de base, sino además van acumulando distintos daños en su organismo con el pasar de los años. Pero bueno, vamos a hablar ya de resultados. Doctor Jacobo, ¿qué nos puede mencionar entonces a nivel nacional y sobre todo en Centroamérica de los fabulosos resultados con Norway? Creo yo que nosotros tenemos una casuística en la clínica en la que en las enfermedades neurodegenerativas el resultado es bastante positivo, a excepción de algunas que tienen que ver con trastornos de la marcha, que ha ido costando un poco más, sobre todo si llegan en periodos más avanzados. Pero en trastornos cognitivos nos ha ido bastante bien y, tal como decía la doctora Miranda, en los pacientes que nosotros vemos en riesgo, porque son hipertensos, porque tienen tabaquismo, porque han desarrollado algún grado de arteriosclerosis que es producida muy altamente por estrés oxidativo y que están con la parte metabólica tratada, eso significa el problema de la comorbilidad de la diabetes, de la hipertensión arterial, el agregarles Norbrain ha sido muy notable. Las personas establecen cómo sus condiciones de memoria, de riego sanguíneo traducido en comportamiento, en conducta, ha ido en mejoría. Digamos que esto es un estimado que hacemos nosotros con los pacientes y obviamente si hemos encontrado que esa medicina integrativa a la medicina alópata y a poder trabajar con las distintas moléculas cuando los ponemos en Modepar para trabajar el problema metabólico, de Avenor para la diabetes y agregamos a esto un compuesto como Norbrain, nos ha ido muy bien. Tenemos antecedentes de personas ya con ACVs que han sido tratadas rápidamente con Norbrain a través de que la familia ha accedido con mejora, dependiendo desde luego, y eso el especialista ya habló de las condiciones de esta enfermedad en particular, con mejora de este proceso. Lo que antes era muy difícil porque reperfundir un cerebro no es tan fácil después de un episodio isquémico o hemorrágico. Claro, doctor, un tema muy importante y sobre todo que debemos de tener el cuidado óptimo y ponerlo en las manos de los mejores especialistas como ustedes y por supuesto como el doctor Labarreda que nos acompañó también en este programa. Por último, tengo pocos segundos, pero quisiera iniciar contigo para un mensaje a la población muy importante y que te puedas dirigir, por supuesto, a todos nuestros televidentes.
Gracias, pues sí, detectar esos procesos metabólicos, mantener controladas las enfermedades crónicas de base que ya fueron diagnosticadas es importante para cualquier paciente, y en las clínicas del CIM pues estamos atentos a recibirlos con mucho gusto y acompañarlos con todas estas enfermedades. Así que Norbrain, uno de los perfectos acompañantes en los procesos neurodegenerativos. Un gran aliado, sobre todo para prevenir estas secuelas que podrían llegar a ser realmente alarmantes a la población y a quienes lo padecen, obviamente. Doctor, ¿un último mensaje? Sí, por favor, debemos evitar que un día en casa aparezca uno de nuestros seres queridos con una deficiencia en su rostro porque tiene una parálisis facial que después se traslada al resto del cuerpo, y verlo como que es algo normal o resultado de la hipertensión, porque si esto progresa a una condición de un ACV más complicado, vamos a tener un paciente que hizo una vida notable y ha convertido en un paciente con un problema cuando uno le llama está vegetal, ¿verdad? Da mucha tristeza observar a alguien que tuvo una gran capacidad y logros en su vida reducido a una cama con una mueca de dolor o de aislamiento. Claro, cuando sabemos que hay tanto potencial además en esa persona. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, como siempre es un placer poder charlar con ustedes y sobre todo ustedes. Esperamos que el mensaje haya llegado. Nosotros vamos a continuar con mucho más en su programa de los investigadores médicos. Después de estos consejos de salud, Los ácidos fenólicos de Norbrain van a mejorar la función de nuestro sistema nervioso central, disminuyendo la neuroinflamación y disminuyendo el estrés oxidativo. no se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Sevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Movepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor.
Soy el doctor Daniel Sayas Obando, miembro de la Asociación de Médicos y Cirujanos Isabalenses, y quiero invitarte este 4, 5 y 6 de junio en las instalaciones del Hotel Amatique Bay a nuestro gran Congreso del Caribe, el cual tendrá como título Medicina basada en evidencia en la era de desinformación digital. No te lo pierdas, inscríbete en los teléfonos que aparecen en la pantalla. Según la neurociencia, debiéramos poder prevenir o alejar e incluso eliminar la aparición de la neurodegeneración del cerebro. Según la neurociencia, hay cada vez más evidencia de que debemos poder prevenir o alejar la aparición de la neurodegeneración del cerebro. Eso si utilizamos lo que se denomina neuroplasticidad, que es la capacidad intrínseca o propia del cerebro para poder reorganizarse. Se forman nuevas conexiones sinápticas, es decir, entre una neurona y otra, ajustando su estructura y su función. Esto en respuesta a las experiencias de la vida diaria, al aprendizaje de nuevos temas o incluso tras una lesión. Documentado está el uso de lo que se denominan neuroregeneradores, como los que están contenidos en biomoléculas como las del Norbrain, que está documentado, científicamente comprobado, que mejoran la unión entre una neurona y otra y son capaces de que toda esa materia blanca se vaya transformando en materia gris activa. En ese sentido, Norbrain tiene biomoléculas específicas que van a ayudar a la neuroplasticidad, ya que mejoran la unión de una neurona a otra. Nos encontramos de nuevo en este espacio que nos permite interactuar con todos ustedes a través de las redes sociales o de nuestro número de WhatsApp 3013-3596. Quiero aprovechar para poner a su disposición también esta vía de contacto para que pueda agendar su cita o para que nos visite en el edificio Tikal Futura Torre Luna, 8º nivel, en las clínicas del CIM, en donde estará recibiendo atención especializada. Ahora sí, vamos con este bloque que tanto nos encanta y vamos a darle la bienvenida también a la doctora Gabriela Miranda, quien será quien responda a las preguntas que ustedes nos están formulando a través de nuestras redes sociales. Voy a leer la primera pregunta que nos hace Carlos Méndez y dice así: ¿la presión alta realmente puede provocar un derrame cerebral? Vamos con la respuesta. Gracias, Carlos. Y sí, la presión alta, mal controlada, definitivamente puede ocasionarnos un evento cerebrovascular o, como lo conocemos popularmente, un derrame cerebral, debido a que la presión aumenta tanto en un vasito sanguíneo del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Este se revienta y puede provocar pues lo que nosotros llamamos un derrame cerebral. Muchas gracias, doctora Miranda, por esa respuesta que le hace no solamente a nuestro televidente Carlos Méndez, sino a los miles de televidentes que cada fin de semana nos sintonizan en su programa Los Investigadores Médicos. Vamos con la siguiente pregunta y nos la hace llegar Daniela Cruz. La pregunta dice así: ¿cuáles son las señales de alerta que muchas personas suelen ignorar? Excelente pregunta. Ahora vamos con la respuesta. Muchas gracias, Daniela. Y existen muchas señales. Por ejemplo, dolor de cabeza o cefalea constante. Vivimos con dolor de cabeza, padecemos de la presión y vivimos con dolor de cabeza. O presión en el pecho. Estos pacientes que refieren que sienten como que les estuvieran oprimiendo el pecho. Pero más avanzado aún es cuando tenemos problemas en el habla. Sabemos lo que queremos decir, pero no lo comunicamos correctamente porque, pues, ya sea la palabra no sale adecuadamente de nuestra boca. Creemos que lo estamos diciendo bien, pero los demás saben que lo estamos diciendo incorrectamente. Así que hay muchos síntomas que nosotros podemos apreciar y que pueden prevenir las consecuencias de un derrame cerebral. Gracias, doctora Miranda, por esa respuesta. Verdaderamente, pues espero haya logrado despejar las dudas que nos hacía llegar Daniela Cruz. La siguiente pregunta nos la hace llegar nuestra televidente Laura Sánchez y dice así: ¿es cierto que actuar rápido puede salvar parte del cerebro? Vamos con la respuesta. Definitivamente sí, Laura. Tenemos un periodo que es de 4 a 4.5 horas para que actuemos. ¿Por qué? Porque en ese intervalo podemos consultar a una emergencia y en esta emergencia pueden aplicarnos medicamentos específicos para ya sea
disminuir la presión, disolver algún coágulo, etcétera, etcétera. Así que tenemos un promedio de entre 4 y 4.5 horas para actuar y evitar que el daño sea a todo nivel de nuestro sistema nervioso central. Gracias, doctora Miranda. Y si usted se ha sentido identificado con lo que hemos hablado, no solamente en este segmento, sino a lo largo de todo el programa, quiero poner a su disposición las clínicas del CIM ubicadas en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, Clínica A, en donde los doctores de estas clínicas estarán atendiéndole con atención especializada. Muy bien, y es momento de leer nuestra siguiente pregunta, y esta nos la hace llegar Fernando Ruiz. La pregunta dice así: ¿los antioxidantes ayudan a proteger las células del cerebro? Vamos con la respuesta de la doctora Miranda. Muchas gracias, Fernando. Y sí, en este caso, los ácidos fenólicos de Norbrain van a mejorar la función de nuestro sistema nervioso central, disminuyendo la neuroinflamación y disminuyendo el estrés oxidativo. Todo esto va a prevenir el daño que puede ser ocasionado por un evento cerebrovascular. Y también, cuando un paciente ya ha sufrido un evento cerebrovascular, estos ácidos fenólicos van a mejorar la respuesta de recuperación de este paciente. Así que definitivamente Norbrain puede ser utilizado tanto previo como después de un evento cerebrovascular para mejorar la respuesta del sistema nervioso central. Gracias, doctora Miranda. Yo aprovecho también para recordarle que nos encuentra en todas las redes sociales como @Farmalat. Así es sencillo, @Farmalat. Y si este tema le interesa o quiere revivir un tema que ya haya sucedido, nos puede encontrar en nuestro canal de Los Investigadores Médicos, escribiendo justamente eso en YouTube, Los Investigadores Médicos, y allí le va a aparecer este y muchos programas más. Muy bien, y es momento de dar lectura a nuestra siguiente televidente que nos hizo llegar esta pregunta. Ella es Valeria Gómez. Gracias, Valeria, por mantenerte en sintonía con Los Investigadores Médicos. La pregunta dice así: ¿qué moléculas o biomoléculas son importantes para el funcionamiento correcto del cerebro? Vamos adelante con la respuesta, doctora Miranda. Gracias, Valeria. Y vamos a hablar de muchos, y realmente vamos a hablar en este momento de la fórmula de Norbrain, que tiene ácidos fenólicos que nos ayudan o que cruzan incluso la barrera hematoencefálica y disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Recordemos que los omegas también son muy importantes para mejorar la función de nuestro sistema nervioso central, para disminuir el envejecimiento real de nuestro sistema nervioso central. Excelente respuesta, doctora Miranda. Gracias a todos nuestros televidentes que nos escriben y gracias a todos los televidentes que cada fin de semana sintonizan su programa Los Investigadores Médicos a las 6 de la tarde para poder despejar sus dudas y aprender temas en salud. Nosotros continuamos con más de su programa, Los Investigadores Médicos. En un accidente cerebrovascular, saber reconocer los síntomas puede salvar una vida o reducir las secuelas. Siempre es recomendable realizar chequeos anuales con un profesional de la salud para ajustar cualquier tratamiento preventivo de forma personalizada. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos muy pronto. Hola, soy el doctor Josué García Alegría, miembro de la Asociación de Médicos Izabalenses. En esta oportunidad quiero invitarte a que participes con nosotros si eres profesional en el área de la salud, si eres estudiante de medicina. Vamos a tener una temática súper importante y el tema principal será que en esta época de tanta información y desinformación digital puedas tener medicina basada en evidencia. Traeremos ponentes de alto valor especialmente para ti, de todas las especialidades. Recuerda, este 4, 5 y 6 de junio en el precioso Hotel Amatique Bay te esperamos.